humanidad inició el desarrollo humano hace 10.000 años a partir de la invención de la agricultura en 6 puntos del planeta: Egipto, Mesopotamia, China, India, el Anáhuac y en la zona andina. Esta civilización genéricamente es conocida como el Tihuantinsuyo y comprende de las culturas que se desarrollaron desde lo que hoy es el país de Ecuador hasta Chile. Existen extraordinarias coincidencias entre las dos civilizaciones hermanas del continente americano. En efecto, las civilizaciones del Sem Anáhuac y la del Tahuantinsuyo mantienen un maravilloso paralelismo en diversos campos de su conocimiento, lo que nos confirma que en realidad las dos forman parte de una sola civilización. Entre otras podemos mencionar que poseen los mismos valores y principios filosóficos, espirituales, comunitarios y familiares. Su relación con lo divino y lo sagrado, la naturaleza, la percepción del tiempo y del espacio, su arquitectura, modo de producción y su sentido estético o iconográfico. Asombrosamente coinciden con las fechas de sus estadios de desarrollo y las culturas representativas para las dos civilizaciones tienen asombrosas coincidencias. Para el Anáhuac, las culturas representativas de las 3 fases de su desarrollo, formativo, esplendor y decadencia, fueron, respectivamente, Olmeca, Tolteca y Mexica. Para la civilización del Tahuantinsuyo, fueron Chavín, Tiahuanaco e Inca. Con una simple lógica descolonizada, podemos observar las grandes semejanzas que existen en pleno siglo XXI entre los pueblos llamados originarios del continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. En este video pretendemos hacer un recorrido somero sobre algunas de las culturas más representativas de la civilización del Tihuantinsuyo, sin que ésta sea exhaustiva, sino para visualizar la diversidad y la similitud entre ambas civilizaciones. Horizonte temprano. Primer horizonte cultural, 1500 a.C. a 200 a.C. Cultura Valdivia, en Ecuador, de 3500 a 1800 a.C. Se desarrolló en la costa occidental del Ecuador. Se le encuentra principalmente en la península de Santa Elena y también en el estuario de Guayas, en los ríos Manabí y El Oro. Cultura Caral, Perú, 5000 años de antigüedad. Se encuentra situada en el Valle Supe, 200 kilómetros al norte de Lima, Perú. Cultura Chavín, Perú, 1200 a 200 a.C. El centro ceremonial de la cultura Chavín, en Chavín de Huántar, se encuentra ubicado en el callejón de Conchucos, en el lado oriente de la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, afluentes del río Marañón, en el actual distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, en la región de Ancash. Cultura Huancarani, Bolivia, 1200 a.C. a 200 después de Cristo. Se desarrolló en torno al lago Poopó. Cultura Cotosh, Perú, 2300 a.C. a 100 después de Cristo. El caso del templo de las manos cruzadas de Cotosh, ubicada a escasos 4 kilómetros de la hermosa ciudad serrana de Huánuco, con casi 4000 años de antigüedad. Cotosh es uno de los primeros vestigios de la civilización humana del Perú y sin duda uno de los más antiguos de América. Cultura Paracas, Perú, 700 a.C. a 700 después de Cristo, originada a finales del periodo formativo superior, alrededor del año 500 a.C., alrededor de la península de Paracas. La península en cuestión se sitúa entre los ríos Ica y Pisco en el actual departamento de Ica. Cultura Machalilla, Ecuador, 1800 a.C. a 1000 a.C. Se desarrolló en la zona costera de la parte sur del actual Ecuador, en la provincia de Manabí, península de Santa Elena.
Cultura Chiripa, Bolivia, 1500 a.C. a 100 después de Cristo. Se ubica en la península de Taraco, sobre el lago Titicaca, donde hay un montículo artificial sobre el que se encuentran varios recintos dispuestos en torno a un templete semisubterráneo. Cultura Pucará, Perú, 200 a.C. a 600 después de Cristo. El pueblo de Pucará, en el departamento de Puno, con una extensión aproximada de 6 kilómetros cuadrados, constituyó el primer asentamiento propiamente urbano en el altiplano lacustre. Cultura Chinchorro, Chile, 7000 a 1500 a.C. Fueron un grupo de pescadores que habitaron la costa del desierto de Atacama desde Hilo, Perú, por el norte hasta Antofagasta, Chile, por el sur, estableciéndose su núcleo en la actual ciudad de Arica y el Valle de Camarones. 2. Intermedio temprano, de 200 a 600 a.C. Cultura mochica, Perú, 100 a.C. al 700 después de Cristo, en el Valle de Moche, teniendo como capital el territorio que hoy se denomina Huancas del Sol y de la Luna en la actual provincia de Trujillo, región La Libertad. Esta cultura se extendió hacia los valles de la costa norte del actual Perú. Cultura Nazca, Perú, 300 a.C., 600 después de Cristo. Tuvo un área de influencia que llegó a abarcar hasta Pisco por el norte y hasta Arequipa por el sur, y por el este hasta Ayacucho. Cultura Huarpa, Perú, 200 a.C., 500 después de Cristo. Se ubicó a orillas del río Grande, en la cuenca del río Huarapa y en sus alrededores, en los actuales departamentos de Ayacucho, Perú. Cultura Lima, Perú, 100 a 600 después de Cristo. Se desarrolló en la costa central de Perú, departamento de Lima. Cultura Recuay, Perú, 200 a 600 después de Cristo. Abarcó casi todo el callejón de Huaylas y un estrecho valle alimentado por el río Santa. Cultura Salinar, Perú, 500 a.C., 300 después de Cristo. Se ubica en la zona costera de los Robis, actualmente departamento de Ancash, y La Libertad en el Perú. Cultura Vicús, Perú, 500 a.C. a 500 después de Cristo. La zona costera norte de Perú, en el curso inferior del río Piura. 3. Horizonte Medio, segundo horizonte cultural, 600 a.C. al 900 después de Cristo. Cultura Tiahuanaco o Tiahuanacu, Perú y Bolivia, 500 a.C. a 900 después de Cristo. Fue una civilización preincaica que durante su periodo de mayor expansión se distribuía en parte de lo que ahora es Bolivia, Chile y Perú. Comprendía casi todo el altiplano denominado Meseta del Collao hasta la costa del Océano Pacífico por el oeste y el Chapare por el este. Su capital principal y centro religioso fue la ciudad de Tiahuanacu, ubicada en las riberas del río Tiahuanacu, en el actual departamento de La Paz, en Bolivia. Cultura Huari, Perú, 550 a 900 después de Cristo. Floreció en el centro de los Andes aproximadamente desde el siglo VII hasta el siglo XIII después de Cristo, llegando a expandirse hasta los actuales departamentos peruanos de Lambayeque por el norte, Arequipa por el sur y hasta la selva en el departamento de Cusco por el este. Cultura Tolita Tumaco, Ecuador, 500 a.C. a 800 después de Cristo. Su influencia se extiende por la costa sur de Colombia y la parte norte de la provincia de Esmeraldas. Cultura atacameña, Chile, 500 a.C. a 1536 después de Cristo. 4. Intermedio tardío, 900 a 1300 después de Cristo. Cultura Chimú, Perú, 1100 a 1470 después de Cristo. Floreció en el centro de los Andes aproximadamente desde el siglo VII hasta el siglo XIII después de Cristo. Cultura Chancas, Perú, 800 a 1476 después de Cristo. Se extendió por los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Cultura Chachapoyas, Perú, 900 a 1470 después de Cristo. Se ubica en el altiplano del actual departamento de Amazonas. Cultura Lambayenque, Hocicán, Perú, 700 a 1375 después de
de Cristo. Ocupó el territorio que hoy le corresponde al departamento de Lambayeque, llegando a extenderse por casi toda la actual costa peruana. Cultura Coya o Coyaz, Perú-Bolivia, 1100 después de Cristo a 1476 después de Cristo. Si bien el origen de los collas es desconocido, se tienen noticias de su existencia al menos desde finales del siglo XII, ocaso del imperio de Tiahuanaco, en torno al lago Titicaca, en Bolivia. Cultura Cajamarca, Perú, 100 antes de Cristo a 1476 después de Cristo. La cultura Cajamarca es una cultura preincaica que surge en los Andes del norte de Perú, cercanos a la ciudad de Cajamarca, de la actual toma su nombre. Cultura Pachacamac, Perú, 200 a 1476 después de Cristo. Pachacamac es uno de los sitios arqueológicos más grandes e importantes del Perú. 5. Horizonte tardío, tercer horizonte cultural, síntesis de 1300 a 1532 después de Cristo. Cultura Inca, Perú, 1400 a 1572 después de Cristo. Cultura incaica o inca se comenzó a forjar después del establecimiento en esta etnia del valle en el río Urabamba a partir de la cultura aymara, depositaria a su vez de siglos de formación cultural. Cultura aymara, Bolivia, 200 a 1532 después de Cristo, dispersos por toda la zona del altiplano, región de los valles y parte de la Amazonia. Su característica principal es la identidad aymara, la cual se sustentaba en compartir los principios de nacionalidad, el idioma, la cultura y la religión.